Bueno, ya desde el punto de vista más del geólogo, ¿ustedes qué dirían? ¿Para qué? ¿Para qué los fósiles? ¿Para qué le sirve un fósil al geólogo? ¿Sí le Para, servirá o no le servirá? para identificar estratos específicos dentro y ver cómo, en qué tiempo, a qué tiempo corresponden y todo eso. Muy bien, muy bien. Entonces, esa es una de las aplicaciones, ¿no? La datación relativa. Entonces, déjenme, les pongo la presentación. Pongo acá compartir, compartir, compartir. Y vamos a hablar de esto. Entonces, listo. Ustedes me cuentan si me pueden ver ahí. ¿Pueden verme ahí? Sí. Listo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estudiamos los fósiles, no? ¿Eso para qué o qué? ¿Cierto? Entonces, hay varias aplicaciones, ¿no? Entonces está la datación relativa, los cambios en los continentes y los océanos, y la historia de la vida, ¿no? Los linajes evolutivos y los ecosistemas, cómo han cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué será esto que está acá? ¿Quién sabe? Es un mapa de Nilo. ¿Es un mapa de qué? ¿De dónde es ese mapa? De Inglaterra. Gran Inglaterra, muy bien. Muy bien, sí, un mapa de Gran Bretaña, ¿cierto? Pero entonces, bueno, ¿qué? ¿Ese mapa qué tiene de especial? Fue el primer mapa geológico que hizo, no me acuerdo Muy el bien. nombre. Ahí está el nombre, ¿no? Mírenlo, miren. Voy a poner acá el puntero. William Smith, ¿no? Que es como un nombre, a mí siempre me ha parecido un nombre inglés muy genérico, ¿no? Pepito Pérez, ¿no? Pero en inglés. William Smith, ¿no? Entonces, este señor William Smith, lo que hizo él fue, primero, pues, el primer mapa geológico y su forma de diferenciar las unidades fue con base a los fósiles, ¿no? Entonces él descubrió este principio de lo que llamaba sucesión faunística, que con el tiempo se iba a convertir en lo que llamamos bioestratigrafía. Entonces hay unos fósiles guía que nos sirven como una escala de tiempo relativo, ¿no? Los famosos fósiles guía. Entonces yo puedo hacer una cosa que es muy importante para cualquier geólogo, que es correlacionar, ¿no? Correlacionar, mirar que los estratos tienen los mismos fósiles, entonces yo puedo llegar a la conclusión de que se formaron más o menos al mismo tiempo, ¿no? Los mismos intervalos temporales. También los fósiles, ¿se acuerdan de Wegener, ¿no? Nuestro amigo Wegener. ¿Quién era Wegener? Alfred Wegener. Muy bien, la deriva continental. Entonces, Wegener, una de las evidencias con las que Wegener construye su teoría de la deriva continental es la presencia de los mismos fósiles, las mismas plantas, los mismos animales en depósitos continentales que están en continentes que están muy apartados. Entonces, él llega a la conclusión y construye su famosa Gondwana, básicamente, bueno, con estas y otras evidencias, pero los fósiles fueron muy importantes, ¿no? Ya respecto a un aspectos, digamos, más biológicos, ¿no? Estamos hablando del estudio de la evolución. Miren lo que está acá, miren este diagrama que está aquí bueno, todo el diagrama, pero miren la parte de la izquierda del diagrama. ¿Qué serán estas cosas que están pintando acá? Los estratos. Los estratos, ¿cierto? Miren que hay unos nombres, ¿no? Blanco, Ogalala, Aricari, John Day, White River. ¿Qué será eso? ¿Se imaginan ustedes que tengan nombres así? Formaciones. Formaciones, ¿cierto? Si le pone uno los nombres a las formas, que si la formación Piojó, que si, ¿cómo se llama la otra formación que queda ahí cerquita de Uninorte? Ya se me olvidó, pero bueno, ustedes ya saben, ¿no? La formación Malambo, que si tal. Entonces ustedes ponen esos nombres porque están diferenciando las rocas y están diferenciando aquí lo que está acá, que es El orden. Los nombres que están acá que representan. ¿Qué dice ahí? La verdad no sé qué dice. Ah, bueno, dice Paleoceno, Eoceno, Ligoceno, Mioceno. Dios. Son intervalos de tiempo, ¿no? Entonces, ojo que eso es algo que, bueno, ustedes son geólogos, yo creo que ustedes ya saben. Que no alcanzábamos a leer las palabras. Ah, bueno, no sé con claridad, ve, tan raro. Entonces, pónganle atención a esto, miren. Ustedes tienen, por un lado, o mejor dicho, cuando ustedes están en campo y su profesor les dice, mire, estamos parados en el Cretácico.
¿sí o no? Están todos pensando, sí, claro, o tenemos que caminar hasta allá, esta loma donde está el Cretácico. ¿Ustedes a qué se están refiriendo cuando con el Cretácico? ¿A qué? Al tiempo en que se formó ese roca. Claro, pero fíjense en la forma en que usted dice la frase. Si usted va a caminar hasta el Cretácico, usted no puede caminar a través del tiempo, ¿no? Ajá. ¿Cierto? Entonces, mucho ojo ahí porque hay dos conjuntos de unidades, ¿no? Unidades que son geocronológicas, que son las unidades de tiempo, pero también están las unidades litoestratigráficas. ¿Mm? Entonces, por favor, ¿alguno de ustedes por casualidad tiene la escala esta de tiempo geológico de la Comisión Internacional, que a veces la tiene en un cartoncito? Ve, ahí está, genial. Entonces, échenle un ojo a eso, si no, mírenlo por el celular. Uno busca la página de la Comisión Estratigráfica Internacional y la encuentra fijo. La escalita es de lo más fácil de encontrar. La encuentra en varios idiomas. Si la quieren en español de España para que diga maastrichtiense, la encuentran. Si la quieren en español latino para que diga maastrichtiano, la encuentran. Entonces, ahí se van a dar cuenta que, por ejemplo, en la columna donde están, por ejemplo, el Cretácico, el Neógeno, el Paleógeno, encima va a decir periodo y va a decir otra palabra. De pronto los que la ven por el celular la dan más fácil, pero la otra palabra, a ver cuál será. La encontraron, pero ahí están que la encuentran. Entonces, bueno, mientras la encuentran, pero sígala buscando. Entonces, la idea es que también los fósiles nos hablan de cómo cambian los seres vivos a través del tiempo, ¿no? Y como que el proxy que tenemos, el indicador, la aproximación que tenemos al tiempo geológico, pues son las rocas, ¿no? Los estratos, no sé, me imagino que ustedes se acuerdan de Steno, del principio de superposición. Entonces, ustedes tienen obviamente las rocas más antiguas, están en la parte de abajo, las rocas más recientes están en la parte de arriba. Entonces, esta progresión hacia arriba de los estratos de roca también es una progresión que representa el tiempo. Pero bueno, ¿ya encontraron la escala? No. Bueno, mientras la siguen buscando, aquí tenemos un esquema muy simplificado de la evolución de los caballos. Los caballos más antiguos que se conocen eran chiquiticos como un perrito faldero y tenían deditos, muchos deditos y dientes de coronas muy bajitas, pero a medida que va pasando el tiempo se hacen más grandes, van disminuyendo el número de dedos en las extremidades hasta que solo tenemos el casco, que es el mismo dedo en medio, y los dientes pasan a ser dientes de coronas muy altas para comer pasto, ¿vale? Muy bien. Entonces, nos hablan de la evolución de la vida, nos hablan de los cambios en los ecosistemas y en los ambientes, ¿no? Porque el clima, la hidrografía, la misma altitud, ¿no? De las cordilleras y otras cosas ha cambiado. Entonces, también los fósiles nos informan acerca de esos cambios. ¿Sí? Y eso nos lleva a los cambios en los sistemas vivos, en los sistemas que están relacionados con la vida. Los cambios paleoecológicos. Entonces, existe una paleoecología y existen libros como este. ¿Ya encontraron la escala? Pues sí, esos serían periodos, ¿no? Pero aparte de periodo, ¿qué es? Periodo y... Muy Sistema. bien, sistema, el sistema cretácico. Entonces, señores geólogos, métanse muy bien esto en la cabeza, ¿sí? Si ven que el biólogo no sabe, ¿no? Cuando les trate el tema, entonces van a corregir al señor biólogo. Entonces, el sistema se refiere a las rocas que se formaron durante ese intervalo de tiempo, el sistema cretácico. Y el intervalo de tiempo es el periodo cretácico. Ustedes pueden caminar por encima del sistema cretácico, sacarle muestras, hacer secciones delgadas, hacer análisis geoquímicos, medir los estratos del sistema cretácico, van a hacer un montón de cosas, pero ustedes no pueden hacer nada con el periodo cretácico porque el periodo cretácico ya se acabó hace rato. ¿Sí? Entonces, la única forma que tienen ustedes para saber acerca del periodo cretácico es a través del sistema cretácico. ¿Vale? Es una cuestión epistemológica, ¿no? De cómo conocemos, cómo sabemos las cosas que sabemos. Entonces, el sistema cretácico es una unidad litoestratigráfica y el periodo cretácico es una unidad geocronológica. Son dos conjuntos de unidades que están paralelas entre sí y comparten a veces los mismos nombres, pero que son diferentes, ¿ok? Entonces, el geólogo utiliza las unidades litoestratigráficas, es decir, las rocas, para estudiar el tiempo geológico. ¿Vale?
Y una de las cosas que ocurren durante el tiempo geológico es que cambian los ambientes y los ecosistemas y por eso existe, por ejemplo, es un libro muy viejito, ya muy clásico, que se llama La ecología de los fósiles, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, la ecología, ¿ustedes qué piensan cuando les hablan de ecología? ¿Mm? De un ecosistema. Un ecosistema, y en un término más coloquial, ¿qué piensan ustedes cuando les hablan de ecología? Muchos animales, muchas plantas interactuando. Ok, animales y plantas que interactúan. ¿Mm? Cuando ustedes ven esa palabra que la usan, por ejemplo, en la televisión, ¿a qué se refieren? Ecológico es que es como amigable con el medio ambiente. Eso, ¿cierto? Como amigable con el medio ambiente. Entonces, vamos a saltarnos un poquito esto. La ecología viene del griego oikos, así se llama una inmobiliaria, ¿no? Oikos significa casa. Y logos, pues que es palabra, estudio, pensamiento, sabiduría, el estudio de la casa, ¿no? Piensen, por ejemplo, que la economía también viene de la misma raíz, oikos, ¿no? Pero no significa estudio, sino ley. Entonces la economía son las leyes de la casa, ¿no? Entonces, hay dos grandes divisiones en la ecología. La ecología es una ciencia, ¿no? Antes de ir más a la definición de lo que es la ecología, hay una autoecología, que es lo que llaman también la ecología de poblaciones, donde vamos a estudiar, por ejemplo, la población de estas plantas de pasto o de estas cebras. Si uno estudia las dinámicas dentro de esa población y cómo esa población o los individuos de esa población se relacionan entre sí con su entorno, hablamos de autoecología. Y la cinecología es cuando usted mira cómo se relacionan estos que están acá con los demás, ¿no? Y también con los factores abióticos, con las rocas, con el aire, con el agua, ¿no? Entonces, hablamos de ecología de comunidades y ecosistemas, ¿no? Entonces, una es más centrada en las especies, en los individuos, otra es más de los sistemas complejos, ¿vale? Entonces, aquí voy a ir brincando un poquito porque la idea es que hagamos esto más rápido para que nos quede tiempo para lo otro. Pero entonces, nuevamente, ¿no? La economía estudia un montón de flujos, ¿no? De bienes, de dinero, de cosas, y entonces está estudiando unos sistemas complejos que están interconectados. Fíjense cómo todo este diagrama sobre un sistema económico tiene acá cosas como degradación de los recursos naturales y cambio climático, ¿no? Y ahora miren esto, que es un diagrama de una red trófica, o sea, una red alimenticia. En la Laguna de Venecia, ustedes de repente ven que hay actividades económicas ahí metidas, ¿no? Pesquería artesanal, y ¿cómo se llama esto? Recolección mecánica de almejas, ¿no? Son actividades económicas. ¿Quién aquí ha visto Dark? Levante la mano, que aquí los veo. ¿Quién ha visto Dark? Netflix, ¿no? ¿Nadie tiene Netflix? ¿Sí? Ah, bueno, yo iba a decir, entonces si han visto Dark, ¿qué le dice Jonas a Marta todo el tiempo? Que todo está ¿qué? Conectado. Todo está conectado, ¿sí o no? Entonces, en ecología todo está conectado, ¿no? Todos son flujos de materia y de energía que están circulando, ¿vale? Entonces, la ecología es una ciencia que estudia esas cosas complejas, ¿sí? Pero el problema es que nosotros culturalmente pensamos que la ecología es otra cosa y la palabra, digamos, se ha prostituido mucho. Entonces, que el sendero ecológico, que el vaso ecológico, ¿no? Entonces, la gente a veces no entiende que, aunque dice la palabra ecología todo el tiempo, no entiende qué significa ecología. La ecología es una ciencia, ¿vale? No se metan muy bien eso en la cabeza. La ecología es una ciencia que estudia cosas y como todo está estudia cosas complejas, dinámicas y como decíamos hace un rato, como todo está conectado, ¿no? La gente piensa que habla mucho de que sale a conectarse con la naturaleza y entonces cree que regresa a la ciudad y entonces ya se desconectó, pero eso no es cierto, ¿vale? Siempre ustedes están conectados con lo que los rodea a través de flujos físico-químicos. Yo no les estoy hablando ni de la Pachamama ni nada de eso, sino estoy hablando, por ejemplo, ustedes cada vez que respiran, está entrando materia a sus cuerpos, ¿no? Está entrando oxígeno y ustedes botan el aire y está sacando otra materia que sale de sus cuerpos, ¿cierto? Al mismo tiempo, mientras respiran se evapora algo de agua y esa agua sale de sus cuerpos y también todas esas cosas están moviendo energía entre ustedes y el entorno. ¿Sí? Esa es la verdadera conexión con la naturaleza, que es una cosa muy compleja, ¿vale? Y si ustedes lo piensan en términos de los organismos, ustedes pueden pensar, por ejemplo, que hay un venado y al venado lo pica la garrapata,
Ustedes van a campo, ¿no? Ustedes van a campo y los pican los mosquitos, las garrapatas. ¿Qué está haciendo el mosquito de la garrapata? Está sacando una parte de materia que forma parte de usted para así transformarla, incorporarla a él y producir energía, ¿cierto? Entonces, todos esos flujos dejan una huella a diferentes escalas, ¿no? Y también por eso los conceptos ecológicos son complejos, ¿no? Son cosas que no estamos hablando como de descripciones, piensen más en cosas como el ciclo de las rocas, por ejemplo, o las dinámicas sedimentarias, ígneas metamórficas, ese tipo de cosas, son procesos que son complejos, que involucran varios factores. Estamos hablando de algo similar, ¿no? Entonces surgen dinámicas, son lo que se llaman propiedades emergentes. Ustedes tienen todos esos elementos interactuando entre sí, empiezan a crear unas dinámicas que no son, digamos, cosas a veces tangibles, pero que están ocurriendo, ¿no? También en eso se parece un poquito a la economía. Entonces, otra vez acá hay... Disculpe, ¿Perdón? ¿A qué se refiere con propiedades emergentes? Propiedades emergentes es que usted tiene varios, como por ejemplo en este caso, en este ejemplo, usted tiene varios elementos conectados entre sí, ¿sí? Formando un sistema. Y el sistema empieza a desarrollar propiedades. Si habláramos de un sistema económico, por ejemplo, hay dinámicas hay cosas que son como la inflación o la depreciación, cosas por el estilo, son propiedades emergentes del sistema económico. ¿Sí? Son cosas que están ahí como dinámicas y que le dan a los sistemas. Usted puede comparar las economías de los países y cosas así, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, se puede comparar los ecosistemas porque están ocurriendo diferentes flujos, diferentes dinámicas. Esas son las propiedades emergentes, como propiedades de un sistema que surgen por la interacción de sus partes. ¿Sí me hago entender? Sí, es como conceptos que solo se pueden definir cuando el sistema está en interacción. Sí, son propiedades de la interacción del ecosistema, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay un montón de niveles de organización. Hay flujos de carbono, nitrógeno, fósforo, desde las células hasta el nivel ya grande de un bosque. Ustedes ven que hay todas esas dinámicas, ¿sí? Entonces, como hay varias dinámicas a varios niveles, se habla de una jerarquía ecológica, desde el individuo, la población hecha de individuos, la comunidad hecha de poblaciones y los ecosistemas, que son la comunidad de diferentes poblaciones, de diferentes organismos, más lo que llaman los factores abióticos, es decir, el aire, el suelo, el agua, las rocas, por supuesto, son muy importantes. Piensen, por ejemplo, en un litoral rocoso, ¿no? Un litoral rocoso donde hay animales que viven en las rocas y depende de qué tipo de roca y cómo están dispuestas las rocas van a aprovechar esos ecosistemas, ¿no? También hablamos de la biota, que es el conjunto de seres de un lugar. Entonces, una biota, usted define una biota de una manera más o menos arbitraria, porque usted está hablando de, como, digamos, por ejemplo, en este caso estamos en la biota del suelo, ¿sí? Entonces, en ecología se habla de factores bióticos, como la vegetación o la fauna, y en paleoecología se habla de eventos bióticos, también en bioestratigrafía, ¿no? Se habla de eventos bióticos, ¿no? No sé si ya les hablaron de bioestratigrafía, de la primera y la última aparición, ¿sí les hablaron de eso? Sí, sí, un poco de... Eso. Entonces, son eventos bióticos, ¿no? Bios, vidas, ¿no? Entonces, todos los seres vivos que están sobre la Tierra forman la biosfera, así como una litosfera y una atmósfera, etcétera. Y los ecosistemas, entonces, también son como, a veces se definen un poco arbitrariamente, ¿no? Incluyen las características físico-químicas más los seres vivos, o sea, las características bióticas, ¿vale? Entonces, ¿por qué se incluyen juntos? Porque interactúan entre sí. Por lo que yo les estaba contando hace un momento, hay flujos de materia y energía entre las cosas vivas y las cosas no vivas que las rodean, ¿vale? Entonces, eso es bastante importante. ¿Mm? Una comunidad es un conjunto de organismos que habita en un lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí arriba tenemos la comunidad de un valle alpino. ¿Mm? Y aquí abajo, ustedes sí conocen lo que está aquí abajo, que es esto que está acá, por ejemplo. Es un rinoceronte. ¿Quién? Un capibara. No, señor. ¿Qué será eso que está allí? Una danta, por ahí dijeron. La danta, ¿cierto? El mulo de monte también le dicen, ¿no? La danta es un pariente de los caballos, ¿no?
el jaguar, bueno, estos son los animales que están capturados con unas cámaras trampa, son la comunidad de mamíferos grandes de una región, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos viendo una asociación, una comunidad de organismos de un lugar que es un fondo oceánico. Oiga, dice que yo pongo el vuelo, ya. Escuchando hasta la próxima. Se me paralizó un momentico la conexión. ¿Sí está todo bien? Sí. Sí. Bueno, entonces esto quizás es más relevante para allá, para nosotros hablando de cosas de paleontología. Es una comunidad marina en sustratos blandos. Ustedes se van a dar cuenta ya que hay organismos que en el sustrato blando viven adentro del sustrato, ¿cierto? Y hay organismos que viven por fuera del sustrato. ¿Sí? Y esto, pues, para la hora de interpretar los fósiles es algo importante, pero ya vamos a ello. Entonces, los organismos viven en un hábitat que es una serie de parámetros como una cantidad de parámetros físico-químicos donde viven. ¿Sí? Si yo los cojo a ustedes de repente con una mano gigante invisible y los tiro en medio de la Antártida, así como están, ¿sí? Entonces no sé cuántos estudiantes de paleontología me van a llegar vivos, pero ustedes los voy a de repente a sacar de los parámetros físico-químicos adecuados, porque ustedes necesitan una temperatura, ¿cierto? Que no sea ni muy cálida ni muy fría, pues para sobrevivir, ¿no? Si yo los tiro en Marte, pues ustedes no van a tener oxígeno. Entonces, el oxígeno es una condición físico-química que ustedes necesitan para vivir, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, que ustedes no pueden respirar agua. Entonces, si ustedes se caen adentro del agua, pues ustedes no pueden vivir. Entonces, hay unos parámetros que forman un hábitat, ¿sí? Unos componentes. Eso es multifactorial. Tiene componentes, espacio, alimento, agua, bueno. Entonces, también existe algo que se llama el nicho. El nicho es cada organismo que digamos, qué rol funcional cumple dentro del ecosistema, ¿vale? Entonces, un nicho es como cómo se reparten los recursos del ecosistema, cómo usted explota los recursos del ecosistema. Entonces, por ejemplo, hay nichos tróficos, ¿no? Nichos de alimentación, es decir, hay animales que comen semillas, hay animales que comen frutos, hay animales que comen insectos, bueno, son nichos ecológicos, hay nichos espaciales. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un ejemplo de unas aves que usan diferentes nichos espaciales dentro del mismo bosque. Unos viven en la parte más abajo, otros viven en la parte más arriba. ¿Okay? Aquí otra vez lo mismo, entonces tenemos diferentes aves costeras que están ocupando diferentes nichos espaciales y tróficos. Comen diferentes cosas y ocupan diferentes lugares dentro del ecosistema. Ya cuando lo pensamos a una escala más grande, también estamos pensando en una cuenca oceánica, ¿no? Esto es muy importante. Yo imagino que ustedes ya, no sé si ya han visto sedimentología, por ejemplo. No, aún no. O por lo menos en geología básica, pues quizás, o algún curso de geología introductoria, hayan visto también que hay unas zonas de profundidad en el océano, ¿no? Que hablamos de la plataforma continental y el talud, y bueno. Y entonces hay una cierta, por ejemplo, ¿ustedes creen que en profundidades muy altas ustedes pueden depositar calizas? No. Muy bien, ¿por qué no? Hay un límite en el que ¿cómo era? Los calcáreos se desintegran completamente. Perfecto, muy bien. Entonces, hay diferencias físico-químicas marcadas, ¿no? Y eso también afecta a los seres vivos, ¿no? En este caso estamos viendo, por ejemplo, cómo nos podrían afectar la preservación de los fósiles, pero también afectan a los seres vivos, ¿no? En el mar, por ejemplo, tenemos una zona donde entra la luz y se puede hacer fotosíntesis, y una zona donde no hay luz y no se puede hacer fotosíntesis, pero a medida que vamos descendiendo, pues cada vez va a haber menos luz y de diferentes frecuencias, y eso va a hacer una diferencia en los ecosistemas, ¿ok? Entonces, cuando ponemos ya la vida como, digamos, en esas zonas de profundidad, vamos a ver que hay una distribución de los organismos, y hay organismos que tienen diferentes modos de vida. Unos viven pegaditos al fondo, otros viven como en la columna de agua, ¿sí? Y de la misma manera, si nos vamos a una escala más pequeña, un litoral rocoso, ustedes saben que, bueno, en el Caribe no, las mareas no son muy, no hay un rango de mareas tan alto, por ejemplo, como en el Pacífico colombiano, pero en todo caso, si usted es un animal que vive en las rocas, el litoral rocoso, ¿cierto? Usted tiene que pensar en eso: ¿cuándo me va a subir la marea y me va a tapar? ¿Y cuánto tiempo va a estar la marea baja y voy a vivir destapado porque me voy a desecar, ¿no? Hay que pensar en factores como esos, qué tan fuertes van a ser las olas. Entonces no todos pueden vivir en los mismos lugares del litoral rocoso, ¿ok? Ok,
Aquí hay como otro ejemplo similar. Entonces, si miramos, por ejemplo, todas las tolerancias de estos organismos, por ejemplo, a la energía del oleaje o a la desecación, ¿cierto? Por la cantidad de tiempo que están expuestos por la marea, si lo miramos ya a una escala más grande, nos damos cuenta que se están creando unas zonas, ¿no? Unas divisiones espaciales en las que los organismos se distribuyen. ¿Sí? Ahora, también en la ecología existen unas clasificaciones de los ecosistemas, ¿no? De las comunidades, de los hábitats, de los nichos, por factores ambientales. Y esto es muy importante cuando hablamos de fósiles. Esto es una clasificación ecológica de los organismos. ¿Sí? Entonces, yo no sé si ya han oído hablar del plancton. Sí. Sí. ¿Sí? O sea, no solo en Bob Esponja, por supuesto, sino el plancton. ¿Qué es el plancton? Un organismo unicelular capaz de realizar fotosíntesis. Suspendido en el agua. Bueno, el plancton, no todo el plancton es fitoplancton, o sea, plancton que hacen fotosíntesis, ni todo, bueno, ni todos son algas, ni todos son cosas así, pero también existe un zooplancton, que son organismos que son pequeñitos, bueno, no necesariamente son pequeñitos, esa es la otra cuestión, porque lo que define el plancton es organismos que están flotando a la deriva en la columna del agua. No tienen mucho control sobre sus movimientos. Entonces, también hay un microplancton, que es la idea que uno tiene más frecuente sobre el plancton, y un macroplancton, como por ejemplo las medusas. Las medusas no tienen mucho. Ustedes ven que la medusa, por más que, ¿no? Por más que se mueve y tal, no, ya no tiene mucho control y la corriente se la lleva de un lado para otro. Entonces la medusa también forma parte del plancton. Entonces es un modo de vida, vivir suspendido en la columna de agua. Pero si usted tiene más control sobre sus movimientos, usted es necton. Entonces los peces grandes pelágicos, por ejemplo, son necton, organismos nectónicos. ¿Okay? Y también hablamos de otra gran división que es el bentos, los organismos bentónicos. ¿Qué significa bentos? Y estos términos que estoy hablando, plancton, necton, bentos, son términos que se usan mucho en geología, ¿vale? Cuando hablamos de los fósiles, hablamos de si los organismos son bentónicos o planctónicos, ¿ok? Entonces, métanse mucho esas categorías ahí en la cabeza. Los organismos bentónicos viven cerca del fondo. ¿Sí? Profesor, sí. Ya nosotros algunas de esas categorías las manejamos un poco porque ya hemos visto la historia de varios animales marinos. Por ejemplo, ya sabemos que las medusas llegan a ser planctónicas, que están suspendidas en el agua, también unas especies de cefalópodos. Ajá. Y lo de nectónico no, pero también conocimos que ¿cómo se llaman? Los cuáles? ¿Los cuáles? ¿Qué son los ambientes pelágicos? Los ambientes pelágicos es donde están las medusas. Ajá. Están los bentónicos, que son los que están en el fondo, que están en el ambiente pelágico. Ajá. Entonces también sabemos eso o sea, en el mar, ¿dónde están ubicados? Ok, muy bien. Entonces, pero los bentónicos no, ¿no? Entonces, estos son importantes porque ajá, tenemos dos tipos. Sí. Entonces, los organismos bentónicos, tenemos obviamente. Ahora, me pego. ¿Aló? Aló. Se congeló otra vez. Muy interesante. ¿Será el asombroso internet? Desconectó. Desconecté, pero ya me olvidé de reconectar. ¿Sí me pueden ver? Sí. Ok, me asusté. Entonces, bueno, los organismos epifaunales viven por encima de la interfase agua-sedimento. ¿Sí? O sea, viven por encima del fondo del mar. Y los organismos infaunales viven por debajo de la interfase agua-sedimento. Entonces, aquí están los infaunales. Son organismos que viven enterrados. Y eso es importante, por ejemplo, porque los infaunales, sobre todo, son responsables de un fenómeno, ¿no? ¿Qué hacen los organismos infaunales a las rocas sedimentarias? Los organismos que viven enterrados. ¿Qué tienen que ver ellos, por ejemplo, con las rocas? Un proceso geológico. Por ahí lo dijeron, pero suavecito. Díganlo más duro para ver si entendí bien. Sedimentos.
Sí, ¿qué hacen con los sedimentos los organismos infaunales? Los mueven. Bioturbación. La bioturbación, muy bien. Entonces, eso es un efecto biológico, ecológico, que se manifiesta en el registro geológico, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. Entonces esas categorías también son importantes. Asimismo hay categorías tróficas, o sea, categorías que se refieren a la alimentación, ¿no? Hay organismos que son pastadores y se la pasan para este caracol va y pasta en el tapete de algas. Hay organismos que son, que persiguen a sus presas o que las agarran y después se las comen, pero también hay algo que es bien importante. Hay organismos que son comedores de depósito, es decir, viven en los sedimentos que no están consolidados y literalmente se comen los sedimentos y filtran las bacterias y otras cosas que están en los sedimentos y después vuelven a expulsar los sedimentos. Entonces, eso produce cosas que se pueden ver en el registro geológico. Otros organismos que también son importantes en el registro geológico, piensan en los corales, en los bivalvos, son, son filtradores, se comen por filtración. Entonces, nosotros que vivimos, no vivimos bajo el agua, para nosotros esa vaina es rara porque nosotros no, normalmente no hay muchas partículas suspendidas en el aire para comer, pero en el agua sí las hay. Entonces hay muchos organismos marinos que tienen como formas de comer cosas que están flotando, están ahí suspendidas. Perdón, que aquí se me coló otra cosa que no tenía nada que ver. Entonces hay unas dinámicas tróficas que tienen que ver con la alimentación y está todo el asunto que ustedes ya conocen, ¿no? Que hay unos organismos que son productores y otros que son consumidores de primero, segundo orden. Eso puede llegar a ser bastante complejo. Entonces, todo esto que son animales que se comen unos a otros es una forma muy compleja de hacer circular materia y energía a través de los ecosistemas, ¿no? Tenemos, por supuesto, la fotosíntesis, que todos conocen muy bien, que es lo que hacen las plantas y las algas, pero también en los fondos marinos profundos tenemos la quimiosíntesis, donde hay bacterias que utilizan la energía de las reacciones químicas de manera similar a como las plantas usan la luz para producir su propio alimento. Y esto está siempre muy asociado a rasgos geológicos, como por ejemplo las chimeneas hidrotérmicas que están asociadas a las dorsales mesooceánicas. Y existe un registro fósil de este tipo de ambientes y existen los organismos adaptados a este tipo de ambientes en el registro fósil. Entonces, bien importante, ¿no? Entonces, la fotosíntesis, ustedes ya saben, también la fotosíntesis, estos procesos son importantes porque traen materia orgánica a los sedimentos, ¿no? Entonces, a veces uno está mirando una secuencia de sedimentos y encuentra estas lutitas, estos shales muy llenos de materia orgánica, muy negros, que a veces uno les pega y huelen como a gasolina. Esto es materia que han incorporado seres vivos y que después de morir va a parar a los sedimentos. ¿Okay? Y en el caso de las fuentes hidrotérmicas o hidrotermales, uno tiene pues estos emanaciones ígneas que están generando un montón de agua muy caliente con un montón de compuestos que las bacterias utilizan para producir su propio alimento y que muchos de estos organismos o consumen directamente las bacterias o tienen órganos especializados para que las bacterias vivan dentro de ellos y les fabriquen el alimento. ¿Okay? Y hay registros fósiles de este tipo de cosas. Esto que están viendo acá es un afloramiento donde, no, este no es el afloramiento. Hay afloramientos muy similares a esto, este no es el afloramiento. Pero entonces hay registro fósil de este tipo de organismos que se remonta a varias partes del tiempo geológico. Son organismos que usan estos ciclos de las bacterias para producir su energía. Entonces, a veces podemos, como digamos, especular un poquito acerca de reconstruir las redes tróficas del pasado, cómo se comían unos a otros. Y bueno, podríamos tratar pero hay que hacerlo con mucha precaución porque no necesariamente los organismos que en el pasado geológico dejaron los fósiles funcionaban como los organismos de ahora. ¿Sí? El mismo registro fósil, por ejemplo, del Fanerozoico ha cambiado mucho. Entonces, yo no sé si ustedes conocían esto que les estoy mostrando acá, pero esto es lo que llaman las 3 faunas evolutivas del Fanerozoico. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la fauna del Paleozoico temprano, del Cámbrico y del Ordovícico tiene los invertebrados macroscópicos dominantes son de ciertos tipos, pero entonces después del final del Ordovícico
otros tipos de invertebrados pasan a ser predominantes en las faunas marinas y después del final del Paleozoico entran otros a ser importantes. Entonces, por ejemplo, los bivalvos, o sea, todo lo que es el chipi chipi, la ostra, la piangua, todo eso, ¿no? Los bivalvos que hoy en día son tan importantes en los ecosistemas marinos, en el Paleozoico existían, pero no eran tan importantes, y en lugar de ellos estaban los braquiópodos, para citar un ejemplo, ¿vale? Entonces, no necesariamente las relaciones entre esos organismos del pasado, que a veces no tienen análogos, son iguales, ¿ok? Entonces, también hay casos como, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de los ambientes terrestres. Por ejemplo, la dinámica de las poblaciones, por ejemplo, de los dinosaurios no era la misma que los mamíferos. Y una cosa que sabemos es que estos animales, a diferencia de los mamíferos grandes que a veces tienen 1 o 2 crías por año, estos animales ponían nidadas de 30 huevos y ahí salían recién nacidos que eran mucho más chiquititos que los adultos. Y estos recién nacidos probablemente tenían mucho menos cuidado de los padres. Entonces, la dinámica era muy diferente porque probablemente la depredación de estos animales estaba enfocada más que todo en los chiquitines que estaban en crecimiento, que más que en los adultos. ¿Okay? Y también como consecuencia de eso también observamos que probablemente los carnívoros también crecían de manera similar y entonces los carnívoros, a diferencia de los ecosistemas modernos, donde tenemos varios carnívoros de diferentes tamaños, desde el más chiquito hasta el más grande, como cubriendo todo el espectro de tamaños, en estos ecosistemas terrestres del Mesozoico hay como un enorme hueco, donde tenemos o animales que cuando adultos son muy grandes, o animales que cuando adultos son muy chiquitos, y lo que se piensa es que este hueco, donde parece que no hay nada, realmente está ocupado por las etapas de crecimiento intermedio de estos carnívoros muy grandes, porque estos carnívoros probablemente no cuidaban a sus crías como hacen los mamíferos. ¿Okay? Entonces la dinámica del ecosistema era diferente, no necesariamente debemos asumir que es lo mismo. Hay otro concepto que es importante, que es que los seres vivos tienen limitantes ambientales, ¿no? Cuando hablamos del hábitat, ¿no? Entonces aquí ustedes ahorita como están, me imagino que la temperatura del salón está muy cómodos, en su rango óptimo de temperaturas, ¿no? Están felices. Pero si yo hoy los tiro por allá en la Alta Guajira a 40 grados en un verano bien tremendo, pues obviamente ustedes van a sufrir, entonces van a estar en una zona de estrés fisiológico, ¿no? Lo mismo si los cojo ahora mismo y los tiro en medio por allá de un páramo, una cosa así bien fría, entonces van a estar en estrés fisiológico. Y si se acaban en un lugar tremendamente inhóspito, van a llegar a una zona de intolerancia donde no pueden vivir, ¿vale? Entonces, todos los seres vivos tienen unos parámetros físico-químicos y esto también es importante cuando hablamos del registro fósil porque aquí, como no tienen los mismos rangos de tolerancia, vamos a observar dos tipos de especies. Hay unas especies, unos organismos que llamamos estenoicos. Stenos significa estrecho y oicos casa, o sea, los de casa estrecha. Los organismos estenoicos solo tienen unos límites muy estrechos de condiciones ambientales. Cambio, un organismo eurioico, o sea, de casa amplia, un organismo eurioico va a tener una capacidad para sobrevivir en muchos ambientes diferentes con muchas condiciones ambientales diferentes, ¿no? Entonces, esto también se aplica a condiciones particulares. Entonces, hablamos, por ejemplo, de organismos eurialinos o estenoalinos cuando hablamos de la salinidad. Y si podemos reconocer cuáles organismos son eurialinos y estenoalinos, por ejemplo, a partir de los fósiles, podríamos ayudarnos a deducir, qué sé yo, ambientes de depositación. Estamos en algo más continental, en algo más marino. Estos son los fósiles que representan un ambiente estuarino, un ambiente de mar profundo. Entonces, para esto nos sirven estas tolerancias a los factores ambientales. ¿Okay? Entonces, de todo, temperatura, concentración de oxígeno, pH, nutrientes, luz, comida, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esto que está aquí, por ejemplo, bueno, son variaciones en el tamaño de un bivalvo respecto a la temperatura, porque también esta tolerancia también se puede generar una respuesta en la forma del organismo. Entonces aquí hablamos de unas conchas de un organismo que le gustan las temperaturas más bajas. Entonces cuando están en temperaturas más bajas crecen más, pero cuando están en temperaturas más cálidas crecen menos. También hay ejemplos con el enrollamiento de los foraminíferos. Hay foraminíferos que en temporadas más cálidas se enrollan de una forma diferente, no están en temporadas más cálidas. Entonces, usted puede mirar eso en el registro fósil y utilizarlo como un proxy de temperaturas. Lo mismo, los paleobotánicos analizan el tamaño de las hojas. Piensen ustedes en un lugar bien seco, como
en La Guajira o quizás el bosque cerco del Parque Tayrona, ¿no? ¿Cómo son las hojas de los árboles? ¿Grandes o chiquitas? Pequeños. ¿Cierto? Esos árboles tienen un montón de hojitas chiquiticas. En cambio, si su mamá tiene por ejemplo, su abuelita tiene, por ejemplo, un anturio, un filodendro, esos que tienen hojas grandes, ¿esa mata dónde la tiene que colocar? ¿A pleno rayo de sol o es mata de sombra? ¿Mm? Nadie tiene una abuelita que le gusten las matas. ¿Sí? Pues como tienen las hojas tan grandes, si usted las pone el sol directo, se le mueren. Se las tiene que colocar, son matas de sombra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas plantas originalmente evolucionaron en el piso del bosque húmedo tropical, en el piso de la selva. Entonces tienen los árboles que les tapan la luz. Entonces estas plantas evolucionan hojas muy grandes para coger toda la luz posible, pero como por las hojas se pierde agua, en todo caso no importa porque las selvas son ambientes muy húmedos, entonces es una mata que necesita más agua. En cambio, el árbol del bosque seco tiene hojas muy chiquititas que resisten más la desecación, pero entonces ahí lo que sobra en un ambiente más desértico sobra es la luz, ¿no? Entonces, otra cosa que cambia es la forma del borde de las hojas. En lugares muy cálidos, yo no sé si alguno de ustedes ha ido a Canadá o a Gringolandia, ha visto los robles que normalmente están en los campus de las universidades, se van a dar cuenta que los bordes no son así como los de las plantas que vemos, sino que hay muchos bordes dentados o lobulados. Hay unos mecanismos fisiológicos que obligan a las plantas a crecer así en ambientes más fríos. Entonces, los paleobotánicos lo que hacen es, utilizando la información que existe de las comunidades de plantas actuales, usan, y colectando muchísimos fósiles de hojas, por supuesto, usan la proporción de hojas con bordes dentados como una indicación de temperatura y hacen estimaciones de la temperatura. ¿Okay? Bueno, aquí hay otras condiciones de oxígeno. Esta es bien, bien importante, que es la tolerancia a la salinidad. Y en ambientes sedimentarios formados, en ambientes de depositación formados en el mar o cerca del mar, ustedes pueden ver variaciones en los tipos, por ejemplo, de moluscos que hay, porque hay unos que toleran, hay moluscos que son solo de agua dulce, hay moluscos que toleran toda la variedad de agua dulce y salada que está en los estuarios, y hay unos que solo pueden vivir en agua salada, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar eso y hacer interpretaciones, ¿ok? Y más importante, digamos, para lo que viene el caso, son los sustratos. Hay organismos de sustratos duros y de sustratos blandos, y ustedes pueden reconocer eso también en el registro. ¿Mm? Hay evidencias paleoecológicas en el registro fósil y por eso existen, digamos, publicaciones como estas, ¿no? Donde se hacen estas inferencias. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un bivalvo muy grande que normalmente los fósiles se encuentran con un montón de pececitos adentro y lo que se piensa era que los pececitos usaban el bivalvo como casa. Aquí tenemos unos organismos que tienen unas estructuras para montarse encima de otro organismo, algo así como se montan algunas plantas en los árboles. Aquí tenemos dos insectos que quedaron fosilizados en un momento muy privado de sus vidas y nos dan pistas acerca de asuntos como la reproducción, ¿no?, de los organismos. Y también muchas veces, sobre todo en los fósiles marinos, vamos a ver mucho que hay organismos que usan a otros organismos como sustrato para vivir, ¿vale? Entonces, por eso vemos muchas veces en los caparazones del mar, vemos mallitas y vemos tubitos y cositas que son construidas por otros organismos que viven sobre ellos. Hay casos de parasitismo, de depredación y un montón de cosas. Lo que vemos aquí es un tipo de caracoles que siempre se encuentra asociado a estos animales que se llaman lirios de mar, y lo que se piensa es que estos animales de alguna manera eran parásitos de los lirios de mar. Y también muchas veces uno encuentra conchitas perforadas, y estas conchitas, los que hacen estas perforaciones en las conchitas son estos animales que son los caracoles luna. Los caracoles luna viven como nadando en sustratos blandos buscando almejas y otros moluscos, y con la rádula, que es un órgano que ellos tienen en la boca, los perforan. Entonces, por eso estas conchas parece que les hubieran dado un balazo, ¿no? Entonces, esto se puede estudiar en el registro fósil. Ahí se puede estudiar la frecuencia de estos agujeros, la ubicación de estos agujeros en las conchas y demás. También aquí vemos otro ejemplo, que son corales que están colonizados por otros organismos y quedan con señales que podemos encontrar en los fósiles. Y bueno, aquí ya creo que esto me lo voy a saltar porque voy a hablar de esto más tarde. ¿Vale? Dame un segundito que ya vamos a hablar de esto.
Acá hay otro concepto del registro fósil que es la sucesión ecológica. La sucesión ecológica es que usted tiene, los organismos van colonizando un ambiente y cuando colonizan el ambiente crean cambios que permiten que otros organismos se vayan para allá. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen una construcción de una carretera o tienen mucha erosión, dejan las rocas expuestas, lo primero que va a colonizar esas rocas van a ser algas, líquenes, musgos, y esas cositas muy chiquititas que se pegan a la roca van a empezar a crear un suelo orgánico, una tierra negra, donde se van a poder prender plantas más grandes y ellas van a hacer las cosas cada vez más complejas hasta que usted pueda ya tener un suelo más complejo donde tiene un bosque, ¿no? Lo mismo si ocurre un incendio, hay especies que son más tolerantes y pueden ser especies pioneras. Ahora, espérenme, yo me muevo más para acá. En contextos más geológicos, por ejemplo, como piensan, por ejemplo, en las islas hawaianas, donde están estos volcanes tirando un montón de basalto, este basalto va a ser colonizado por algunos corales muy particulares que toleran más ese tipo de sustrato, ese tipo de roca, porque otros corales no pueden tolerarlo, pero al crecer estos corales van a dejar con sus propios esqueletos el sustrato para que otros corales los colonicen. Entonces usted puede reconocer como la madurez de esta formación coralina, ¿no? Y esto es algo que no es simplemente un ecosistema, sino también es un depósito calcáreo, ¿no? Ustedes tienen calizas arrecifales que acaban construyendo, pues, organismos, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? ¿Perdón? Que ¿Me preguntan algo? Sí, que la isla de San Andrés también tiene bastantes calizas arrecifales. Exacto, entonces, de eso. y eso se va construyendo a partir de una sucesión ecológica y usted puede identificarlo o puede identificarlo, por ejemplo, en unidades como la formación Siamana en la península de La Guajira, donde hay formaciones arrecifales, ¿no? Muy bien. Hay otra cuestión que es importante, que es la competencia. Los organismos compiten entre sí, ¿sí? Entonces la gente idealiza mucho la naturaleza, pero en realidad la naturaleza, los organismos compiten por recursos. Hay competición intraespecífica dentro de la misma especie y competición o competencia interespecífica entre diferentes especies. Las plantas todo el tiempo están compitiendo por luz, por agua, uno las ve ahí quietas, que como si no estuvieran haciendo nada, pero realmente las plantas compiten unas con otras, a veces se tiran venenos unas a otras, a veces se asocian con cosas como hormigas, entonces las hormigas no dejan que crezcan otras plantas alrededor y cosas así, ¿ok? Entonces también la competencia limita el nicho ecológico porque a veces usted tolera un amplio rango de condiciones físico-químicas, pero cuando hay otro organismo que de pronto puede que ni siquiera tenga tanta tolerancia físico-química como usted, pero lo compite con usted, entonces le quita parte del espacio. Por eso se habla de un nicho, ¿sí? Nosotros al estudiar los braquiópodos y los bivalvos aprendimos a comparar la abundancia de ambos a través del tiempo que sí compitieron por el mismo nicho y por eso los braquiópodos bajaron en abundancia, los bivalvos aumentaron y los ¿Quién les contó eso? Hicimos algunas investigaciones personales de algunos. Bueno, pues me parece, su pregunta me parece genial porque justo ahora voy a hablar de eso. Entonces, está el nicho ecológico y el nicho, ¿cómo se llama? El nicho total y el nicho fundamental. El nicho fundamental es solo las condiciones físico-químicas, pero si usted le mete a eso depredadores, competencia, parásitos, enfermedades, hay partes donde a pesar de que las condiciones físico-químicas le permitirían vivir, usted no puede porque otros organismos se lo impiden, ¿ok? Entonces, a veces se ha tratado de extender algunos de estos conceptos ecológicos al registro fósil y justamente uno de esos ejemplos es el de los bivalvos y los braquiópodos en la transición entre el paleozoico y el mesozoico. En el paleozoico predominan los braquiópodos, que son estos organismos que tienen un caparazón de 2 mitades, y estos organismos disminuyen mucho en importancia desde el mesozoico y ganan importancia los bivalvos, que son los que conocemos ustedes y yo, ¿no? Los que se come uno en la cazuela, ¿no? La almejita, el chipichipi, tanto, eso es los bivalvos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En algún momento se pensó que había sido la competencia entre ambos grupos lo que había desencadenado este cambio. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre los dos grupos, a pesar de que, digamos, superficialmente se parecen. Esa diferencia es que los bivalvos
son principalmente infaunales. La mayoría de los bivalvos, sobre todo los bivalvos más antiguos, son infaunales, se entierran en sustratos, mientras que casi todos los braquiópodos son epifaunales. Entonces, resulta complicado, por decirlo menos, explicar los cambios de abundancia entre ambos por cuenta de la competencia, porque para comenzar ya están en espacios diferentes dentro de los ecosistemas marinos. Entonces, es probable que sea otra la explicación. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a hablar de biodiversidad, ¿no? Esta es otra palabra que le meten a uno por ahí, biodiversidad, ¿no? Entonces uno piensa en hippies y en cosas así, pero no. La biodiversidad es una medida para valorar las comunidades. Entonces, la biodiversidad tiene tres componentes, que son la riqueza es el número de especies que hay. La otra es la abundancia, que es la cantidad de individuos que hay por especie. Y también está la equitatividad. ¿Qué es la equitatividad? Es qué tan repartidos están los individuos de las diferentes especies en el ecosistema. Si usted tiene un ecosistema que tiene condiciones muy adversas, solamente van a haber muchísimos individuos de unas pocas especies porque van a ser las que más toleran esas situaciones adversas, pero un ecosistema, digamos, más equilibrado, más saludable, va a tener mayor equitatividad. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un ambiente que tiene una especie, dos especies, tres especies, y aquí también tenemos en este otro ambiente una especie, dos especies, tres especies, pero aquí hay mayor equitatividad porque la cantidad de individuos de las especies es más, está mejor repartida, digamos, que aquí, que la mayoría de individuos son de una sola especie. Entonces, a pesar de que está el mismo número, el mismo número de especies, la misma riqueza de especies, este es de menor diversidad porque tiene menos equitatividad. ¿Ok? Son los tres componentes de la diversidad: riqueza, abundancia y equitatividad. ¿Ok? Para que les quede ahí. Profe, Cuénteme. La equitatividad también toma en cuenta que no todas las especies, o sea, no es como que todas las especies de seres vivos tienen que tener exactamente el mismo número. No, o sea, por ejemplo, que yo tengo claro. Que a menor tamaño un individuo tiende a tener más descendencia y a mayor tamaño tienden a tener menos descendencia y a cuidarlo un poquito más. Esas son las estrategias ecológicas de la población, de la ecología de poblaciones. Entonces son dos estrategias que son, pero bueno, le voy a dar un mejor ejemplo para que lo entendamos mejor. Pensemos en la comunidad o en la biodiversidad de árboles de un bosque, ¿sí? Para que hablemos de organismos más semejantes entre sí. ¿Ok? Aquí tenemos una comunidad de bosque y otra comunidad de bosque, ¿no? No sé si alcanzan a ver los números, pero en este caso, en ambos casos son las mismas especies, ¿no? La misma riqueza de especies. Pero en este caso, la mayoría de los árboles pertenecen a una sola especie. El 70% pertenece a un solo tipo de árbol, mientras que aquí todas las especies de árboles tienen aproximadamente una cuarta parte. ¿Sí? Entonces, esta comunidad de árboles que está aquí tiene mayor equitatividad. ¿Vale? ¿Sí me hago entender de pronto un poquito mejor con este ejemplo? Sí, ahora sí. ¿Listo? Entonces, hay unas formas, no sé, esto es solo para mostrarles, no se van a preocupar, pero entonces hay unos índices que, como el índice de Simpson, provienen de teorías como informáticas y ¿cómo se llama? De teorías de la información y teorías de los sistemas. Son índices que usan los ecólogos y también los pueden usar los paleoecólogos y los usan, de hecho. Por ejemplo, los micropaleontólogos usan mucho este tipo de cosas. Usan los conteos, ¿no? Es decir, las abundancias de diferentes especies y los números de especies, entonces pueden hacer unas medidas de la equitatividad. Entonces usted puede, como por ejemplo, si usted estudia microfósiles de foraminíferos o de polen o cosas por el estilo, bueno, ya les hablaron del polen, ya les han hablado de sus microfósiles, entonces usted va a hacer conteos y va a coger esos conteos a lo largo de la secuencia estratigráfica y usted puede a cada conteo que está a diferentes niveles estratigráficos, hacerle estas medidas, estos índices de diversidad para ver si la diversidad está aumentando, si está disminuyendo, si se correlaciona con algún rasgo, digamos, de los estratos, de lo que está ocurriendo en los estratos o en la geoquímica. ¿Ok? Entonces vamos a dejar aquí, creo que aquí, con esto ya hacemos una, digamos, introducción a varios conceptos de la ecología. ¿Vale? Y ahora sí vamos a hablar de los cocodrilos, ¿no?
En un segundo yo me salgo de la presentación, porque no sé cómo me salgo de la presentación. Listo. Ya quedé por fuera de la presentación. Entonces, ahora vamos a hablar, ahora sí, de los cocodrilos y de un método particular que yo me salté en la presentación, porque vamos a hablar de un método geoquímico paleoecológico para hablar de los cocodrilos, ¿ok? Denme un segundo mientras ponemos la presentación. ¿Dónde viven los cocodrilos? Agua dulce, agua salada. En agua dulce, dicen. Aquí dicen que agua salada, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces, denme un segundito, vamos a presentar y vamos a compartir la presentación. Profe, para que sepas, si tuvimos una clase sobre polen fósil y sobre dinoflagelados. Nos la dio Carlos Jaramillo y nos dio también bases del estudio de ellos. Genial, genial. Entonces, ya chévere, porque ya si les hablo de estos conceptos, ya no, ya los relacionan con lo que vieron antes. Entonces, ahora sí vamos a hablar de cocodrilos, ¿vale? Y creo que ahí quedó una untadita de lo que es ecología y un poquito las potenciales aplicaciones. ¿Ustedes qué libro están usando? ¿Están usando algún libro para esta clase? Varios. Pero más que todo como el de Benton. El de Benton tiene un capítulo sobre paleoecología y otro que es de Prótero. De pronto yo les mando el libro, también tiene un capítulo sobre ecología, paleoecología y cómo se estudia desde la misma perspectiva ecológica el registro fósil, ¿no? Porque el registro fósil se puede hacer muchas cosas. Bueno, entonces vamos a hablar aquí de los cocodrilos que atravesaron el Atlántico. Y entonces cuando uno habla de eso, pues suena raro porque uno dice, piensa el cocodrilo, piensas en el río, ¿no? En el agua dulce. ¿Sí? Entonces, bueno, antes que nada, me imagino que ya les hablaron de esto, ya conocen el libro hace tiempo. Sí. Me imagino. ¿Sí? Es un libro de divulgación. Hay muchos coautores, o algunos de los que han hablado con ustedes son autores o coautores de este libro. Aquí está su profesor Felipe, ¿no? Por ejemplo. Imagínate, su profesor Felipe Lamos está por acá, está el profesor Jaime Escobar, ¿cierto? Hay varios, más de uno de Uninorte está por acá. Entonces, bueno, importante para que lo conozcamos. Vamos a hablar de los cocodrilos en el agua de mar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué cocodrilo en agua de mar? Porque un tipo que estudia cocodrilo está haciendo un doctorado en ciencias del mar. Vamos a hablar de la península de La Guajira, vamos a hablar de una cosa que se llama el gavial de Patajau, vamos a hablar del cocodrilo de Castilletes, vamos a hablar de cómo hacen los cocodrilos para cruzar océanos, o sea, y si es verdad que vieron en el mar, ¿no? Porque de pronto este man aquí viene aquí a hablarles carreta, que cocodrilos en el mar, que eso suena raro, pero bueno. Cocodrilos en agua de mar, ¿no? Hay por lo menos 24 especies vivientes de crocodilos, ¿vale? Y entonces digo por lo menos porque hay algunas que podrían ser más de una especie, ¿vale? Como con los análisis, entonces algunas se piensa que podrían ser realmente más de una especie que está ahí como escondida, pero en general están los aligatoroideos, que hay alrededor de 8 especies, probablemente más, que incluyen, por ejemplo, la babilla, ¿no? Ustedes vieron hace poquito el video que apareció por una babilla, ¿no? Sí. Por allá por el malecón y tal, ¿no? Que los aligatoroideos, ¿no? También están los crocodiloideos, entonces el famoso caimán aguja pertenece, que está aquí de hecho, la foto que está aquí es lo que llamamos un caimán aguja, o llaman cocodrilo americano, tiene muchos nombres. Pertenecen a los crocodiloideos, y finalmente tenemos estos de hocicos muy largos y estrechos, que son los gavialoideos, que hoy en día hay 2 especies. ¿Vale? Para hablar de meterse en el agua de mar hay que hablar de osmorregulación. Hace un rato hablábamos de organismos que eran eurialinos y astenualinos, ¿no? Eurioicos y astenoicos, ¿no? Entonces, a veces hablamos de organismos que son eurialinos y astenualinos. Entonces, si son estenualinos, toleran un rango de salinidades muy bajo, ¿sí? Pero si son eurialinos, pueden tolerar un rango de salinidad muy alto porque tienen algún mecanismo fisiológico de lo que se llama osmorregulación, es decir, pueden controlar las concentraciones de sustancias al interior de sus células y de sus cuerpos. ¿Ok? Y eso es importante, sobre todo para los organismos acuáticos. Muchos organismos vertebrados que se adaptaron de manera secundaria a vivir en el mar han desarrollado algún tipo de glándulas de sal.
Entonces, por ejemplo, las aves marinas, muchas aves marinas, tipo albatros y cosas así, tienen un canal en el pico que realmente es porque hay unas glándulas de sal que están continuamente botando agua salada por la nariz, ¿vale? Las tortugas, cuando las tortugas salen a poner huevos, la gente dice que están llorando, pero realmente no están llorando, sino que simplemente tienen glándulas para excretar el exceso de sal por los ojos. ¿Sí? No están llorando, no están tristes, no les duele nada. Y de manera similar a las aves, las iguanas marinas de las Galápagos parece que estuvieran estornudando todo el tiempo, es porque también tienen glándulas de sal que desembocan en la nariz, entonces todo el tiempo están como soplando. Pero entonces, ¿qué pasa con los cocodrilos? ¿Cómo botan la sal? ¿Será que son las lágrimas de cocodrilo? ¿Qué será lo que pasa? Se tardaron un tiempo en darse cuenta qué era lo que pasaba. Una de las formas en que los cocodrilos eliminan el exceso de sal es a través de la orina. La orina se pone espesa y blanca. A través de los riñones pueden eliminar parte de la sal, pero la razón por la que nos han dado cuenta de uno de los principales mecanismos es que uno de los principales mecanismos está dentro de la boca del cocodrilo. Normalmente, pues uno no se quiere meter dentro de la boca de un cocodrilo, ¿no? Es algo, digamos, muy recomendable en términos de seguridad. Entonces, hay crocodilianos, es decir, del grupo de los cocodrilos y caimanes y demás, que tienen unas glándulas, yo no sé si ustedes alcanzan a ver que hay unas gotitas acá, son glándulas de sal que están en la superficie de la lengua del cocodrilo. ¿Sí? Lo que ocurre aquí con los crocodilianos, o sea, cocodrilos, caimanes, aligatores y sus parientes, todos ellos, es que de los tres grupos que les mostré al comienzo, uno de los grupos tiene mucha tolerancia al agua salada y el otro no. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, lo que llamamos el caimán aguja, ¿sí? Que es lo que también llama el cocodrilo americano, han encontrado individuos por allá en San Andrés, ¿no? Y si ustedes se fijan en todo el rango geográfico, va mucho más allá. ¿Qué pasa? Estos animales, miren, aquí estamos, una población de cocodrilo, que llama el cocodrilo de agua salada o cocodrilo indopacífico, que es esta especie que vive en Australia y en Indonesia y en la India. Estos animales los estudiaron a lo largo de la desembocadura de un río con una variación de salinidad y se dieron cuenta que la presión osmótica, es decir, la concentración de sal en la orina y en el plasma no cambiaba. ¿Sí? Pero en cambio, esto que es un aligator de Florida, que es un pariente de las babillas y es un aligatoroideo, los aligatoroideos, se les cambia la sal en el agua y a estos manes se les dispara la sal en la sangre, porque ellos no pueden controlar, no pueden excretar la sal como lo hacen los otros. Entonces hay una diferencia. Unos son eurialinos, o sea, los aligatoroideos, y los otros son, unos son estenoalinos, solo viven en agua dulce, solo pueden tolerar el agua dulce, no pueden estar en agua salada por mucho tiempo. En cambio, los otros pueden estar en el mar, no les importa nada porque tienen mecanismos fisiológicos que les ayudan a controlar eso. Por esa razón, lo que nosotros llamamos el caimán aguja, o el caretabla, o bueno, cocodrilo americano, tiene una distribución muy amplia, ¿no? Desde el Valle del Magdalena en Colombia, también está en la franja del Pacífico colombiano, llegando hasta Ecuador, está por el Caribe hasta Venezuela, se va por toda Centroamérica, está en las Antillas y llega hasta el sur de Florida. Entonces, este animal puede habitar toda esta región caribeña porque tiene una alta tolerancia a la salinidad. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el famoso cocodrilo australiano indopacífico que vive desde el sur de la India hasta el norte de Australia. Son animales que pueden pasar meses en el agua de mar y les importa un pepino porque ellos pueden excretar el exceso de sal. Eso no les hace daño. En cambio, los otros están más limitados. Entonces, ahora vamos a hablar de la península de La Guajira. Aquí lo que ustedes ven es una parte de las formaciones Jimol y Castilletes. Ustedes se dan cuenta que la topografía tiene como unos altos que son como alargados, digamos, como paralelos al horizonte. Son capas más competentes con calizas, a veces con arenitas, que están intercaladas con lodolitas, ¿no? Que tienen más erosión, y esto forma parte de esa secuencia. Aquí podemos ver de pronto ya alguna de estas investigadoras ha hablado ya con ustedes o va a hablar con ustedes el transcurso de este semestre. Aquí están Catalina Suárez Gómez, Camila Martínez y María Camila Vallejo. Están en un lugar que se llama el Valle de Patajao y están aquí desenterrando unos fósiles de vertebrados. Ustedes ya saben que la Alta Guajira es un sitio bien particular, es bien desértico, no hay carreteras, ¿no? Es donde viven los indígenas guayú. Se queda como un poquito por fuera la zona de convergencia intertropical, entonces no llueve mucho ahí. Y dentro de ustedes saben, esto que está aquí es el mapa geológico de la península de La Guajira, y ustedes si lo observan con detalle ven que acá hay un montón de verdes, ¿no? ¿Qué serán estos verdes? ¿Qué es el verde acá en el mapa geológico?
Los geólogos. No, no, o sea, Díganlo duro. Por allá atrás que los escuché, pero no lo dijeron duro. ¿Qué es lo que es? Del Cretácico, formaciones del El Cretácico. Cretácico, pero ya le han soplado ya atrás sus compañeras, ¿no? Pero bueno. ¿Y el azul? el azul debería ser Jurásico, ¿no? Si está ahí Eso, el azul es Jurásico. Y hay varias unidades de varias edades. Y este amarillo es el neógeno. El neógeno y el paleógeno están en estos amarillos. Y aquí están 3 serranías que son Cocinas, Jarara y Macuira. Y están rodeando una serie de cuencas que las rodean. Y esta cuenca acá se llama la cuenca de Cocinetas. Y durante varios años se hizo un trabajo de campo en esta cuenca de Cocinetas y se hicieron varias secciones estratigráficas. Eso está compilado en el trabajo de Federico Moreno y colaboradores de 2015. Y ya metiéndonos más en detalle, este cuadrito que está aquí, vamos a verlo en más detalle aún. Hay varias de las secciones y estos simbolitos son hallazgos de crocodilianos, de cocodrilos. Lo que está aquí más hacia el noroeste es la formación Jimol. Entonces pueden ver aquí se ven los estratos en la foto aérea, se ven muy bonitos. Este límite que está aquí es el límite entre la formación Jimol y la formación Castilletes. ¿Vale? Y aquí en la formación Castilletes, tenemos más hallazgos de crocodilianos en estas secciones. Y cuando vamos a mirar esto un poquito más en detalle, aquí tenemos la distribución. Primero, están la parte superior de esta secuencia son las formaciones Jimol, Castilletes y Guaré. Jimol y Castilletes son del Mioceno temprano, Mioceno medio y Guarés del Plioceno. Aquí tenemos unas estrellitas que nos indican ambientes de depositación continentales, unos pequeños intervalos continentales. La zona es costera y tiende a ser más de ecosistemas marinos, pero relativamente poco profundos y cada vez menos profundos. Y aquí tenemos varios triangulitos que nos representan los niveles en los que se hallaron restos de crocodilianos. Y aquí están las diferentes secciones y estos de aquí son gavialoideos, que son esos crocodilianos de rostro largo y estrecho, como lo que aparece aquí en primer plano. Aquí está el gavial de Patajao y esta es una foto muy en primer plano del fósil cuando apenas había sido encontrado. El que está allá al fondo es Rodolfo Sánchez, Rodolfo es un investigador venezolano que trabaja en el norte de Venezuela. Y él estaba con los investigadores, con los otros investigadores que hallaron este material. Pero vamos a hablar primero de qué es un gavial. El gavial actual es una especie que vive en la India y en Nepal, sobre todo, creo que un poquito en Bangladesh, y es uno, de todos los crocodilianos, es el que tiene el hocico más largo y más estrecho, es el más acuático de todos. Y hay fósiles que son muy parecidos a él y que indican que son parientes de él, entonces están repartidos, más o menos, algunos piensan que se remontan hasta finales del Cretácico, otros no están tan de acuerdo, pero por lo menos desde el Paleógeno hay parientes de este tipo de animales. Y algo que es interesante es que a medida que usted va pasando a través del tiempo, están en diferentes continentes, ¿sí? Aparece el registro fósil en un continente, luego en otro, y esto es muy importante porque esto nos indica que estos animales estaban haciendo dispersiones transoceánicas a lo largo del Cenozoico. ¿Ok? Y más importante aún es que las formas por fuera del continente asiático, que son más parecidas a la especie actual, son formas suramericanas como este Gryposuchus colombianus, que fue encontrado en el departamento del Tolima y del Huila. ¿Qué pasa? Pues que tradicionalmente se ha pensado que tanto estos fósiles de la región neotropical de Sudamérica, las Antillas, Centroamérica, como los fósiles asiáticos, representaban dos linajes que venían desde África, que por un lado dieron origen a las formas neotropicales y por otro lado dieron origen a las formas asiáticas. Pero hay algunos análisis que ponen a las formas asiáticas como el grupo hermano de algunas de las formas suramericanas. O sea que la biogeografía de este grupo sería complicadísima, ¿no? Y aquí está el trabajo de Rodolfo Salas, que es un colega peruano, y él lo que piensa es que las características que comparten en común estas formas, algunas de las formas suramericanas con las formas asiáticas, se deben simplemente a que estos animales, que eran mayoritariamente costeros, marinos, se adaptaron independientemente a ambientes continentales en Sudamérica y en la India, y por eso adquirieron características similares. ¿Ok? Entonces, tenemos todos estos registros de gavialoides, esto que está marcado acá en las columnas, en las secciones. Tenemos el famoso
gavial de Patajao, que ustedes ven el rostro, ¿no? de la quijada y el hocico articulados, están después de la preparación, que la preparación también la hizo este colega venezolano, Rodolfo Sánchez. Y entonces es una parte como muy vistosa, como muy interesante del animal, pero también se encontraron partes del cráneo. Hay información de un montón de características, hay una buena cantidad de dentición y otras cosas, y aparte de esto, se encontraron varios elementos del esqueleto de este animal. Algo que es importante resaltar es que este esqueleto forma parte de las colecciones del Museo de la Universidad del Norte. O sea, este man es vecino de ustedes. ¿Sí? Está ahí. ¿Ustedes están en el edificio este nuevo donde está Geociencias ahora? ¿Sí? O sea, en este momento ustedes están compartiendo edificio con este señor, que él está allá en las colecciones. ¿Ok? Es un esqueleto bastante completo, hay partes de las patas, de los hombros, de las caderas, etcétera, etcétera. Acá hay otro que también, otro vecino de ustedes, que es otro de la misma especie, otro gavialoideo, bueno, que ahora sabemos que es de la misma especie, pero es un cráneo más pequeñito y más incompleto, también con partes del esqueleto, de los brazos, de la columna vertebral. Entonces vamos a ver quién es este gavial de Patajao. Entonces hay el gavial actual que está aquí, y se diferencia de estas formas suramericanas, antillanas, centroamericanas, o mejor, de estas formas caribeñas, porque tiene 5 dientes, el hueso de la punta del hocico, en la premaxila. En cambio estos han perdido nuestros dientes, solo tienen 4, pero hay dos, vienen los gavialoideos neotropicales, vienen en 2 sabores, a mí me gusta llamarlos 2 sabores. Unos tienen el hocico relativamente más corto y tienen esta estructura que parece como unos hombros, ¿sí? Como que se ensancha una parte del hocico y forma unos hombros parecido al gavial moderno. Y los otros no tienen esta estructura tan marcada en el segundo diente, ¿sí? No es más ancho el segundo diente respecto al tercero. Y también tiene el hocico mucho más largo y el puente que está entre los ojos, entre las órbitas, es más estrecho que en estos otros. ¿Ok? Entonces, hay unas formas como esta que viene del Perú, ¿no? Y tiene estas características, y el gavial de Patajao comparte estas características, ese hocico muy largo, a veces con el borde así como ondulado y un puente entre los ojos más estrecho, y con estas formas que se han encontrado en varias partes de América del Sur. Y cuando lo comparamos con todas estas formas, resulta que hay una especie descrita del Mioceno inferior de Venezuela, del estado de Lara, que se llama el Siquisiquesucus venezuelensis, que comparte una serie de caracteres con este animal en la quijada. Entonces, el nivel al cual termina este hueso, y este hueso también a qué nivel se extiende, las 2 mitades de la quijada, por qué tanta distancia están encontrándose la una con la otra, y otras tantas características las comparte, y eso me permite decir que este animal que viene, bueno, estos fósiles que vienen de la formación Castillo, que también es del Mioceno inferior a medio, son del mismo taxón, de la misma especie, el Siquisiquesucus venezuelensis. Entonces, ¿qué pasa con el famoso Siquisiquesucus? Que los fósiles venezolanos, por ejemplo, incluyen cráneos que están más completos, menos rotos, que tienen más partes, pero la preservación es mucho peor. Entonces yo no puedo discernir en este fósil, que está mucho más bonito, más completo, respecto a esa parte, pero no es tan bonito en términos de yo poder estudiar los contactos entre los huesos, porque la diagénesis, los procesos diagénicos han alterado y no se pueden distinguir. En cambio, en el material de la Guajira, aunque está más incompleto, sí se pueden distinguir claramente. ¿Y qué pasa? Este Siquisiquesucus, pues como los fósiles que se conocían no están bien preservados, pues realmente me oscurece un poquito las relaciones entre estos animales, sobre todo las formas neotropicales. Entonces, prácticamente es el culpable de no dejarme ver bien el árbol genealógico. Entonces, cuando yo incluyo todas estas características nuevas, ya me doy cuenta que las formas neotropicales están divididas como en 3 linajes. Uno, que son estas formas de hocicos más cortos, más parecidas al gavial moderno, y otras que son las de hocicos extremadamente largos. Entonces aquí donde dice gavialoideo de Castillete, realmente aquí debería decir Siquisiquesucus, porque esta información complementa la que ya se conocía. Entonces me hace más claras las relaciones evolutivas entre estos organismos, ¿no? El otro es el cocodrilo de Castilletes, y el cocodrilo de Castilletes, aquí está una caja craneana que se encontró. Nuestro famoso caimán aguja,
del Caribe colombiano pertenece al género Crocodylus, o sea, a lo que llamaríamos los cocodrilos verdaderos. O sea que si alguien un día les dice, en Colombia no hay cocodrilos, ustedes les dicen, no, hay dos especies. El que llamamos caimán aguja es un cocodrilo y el que llamamos caimán llanero es otro cocodrilo. Y estos, las evidencias tanto del registro fósil como las evidencias genéticas moleculares nos muestran que estos animales llegaron hace unos 7 millones de años, quizás un poquito menos, durante el Plioceno, desde África, porque sus parientes más cercanos son formas africanas que se separaron de ellos hace unos 5 millones de años. O sea, aquí es donde entra la otra unidad, que es la formación Guaré. Esto es muy cerquita de la frontera con Venezuela. Estas mesetas son una sección de la formación Guaré que está aquí representada, y cerca de sobre todo de la base se encuentran vertebrados. Esto era un sistema del Taico, estaba desembocando hacia el Mar Caribe y en la Alta Guajira, pero entonces este sistema del Taico, una de las cosas que encontramos muchos fósiles de peces de agua dulce típicos de ríos grandes, muchísimos fósiles de chigüiros, tortugas de agua dulce y cosas por el estilo, y por supuesto crocodilianos. Entonces hay cosas como estas, unos huesitos del cráneo que están como aislados, que están dispersos, que cuando los comparamos nos damos cuenta, sobre todo este fragmento de la quijada, que pertenecen al género Crocodylus, o sea que son cocodrilos verdaderos parientes del caimán aguja y todo eso. Aquí hay varias de esas características, ¿no? Esto es un poco, digamos, un poco bizantino. Entonces este huequito que está acá por donde pasan unas arterias y unos huecos, aquí este hueso forma como una lámina por encima, como en los cocodrilos, pero no como en los caimanes. Y bueno, hay otras características que me permiten decir eso. Hay otros restos que todavía están en proceso de descripción, como esta caja craneana muy bonita. Entonces, este organismo, estos fósiles representan la primera llegada de estos cocodrilos verdaderos, pero esto ocurre en el Plioceno. Y en el Plioceno, pues el océano Atlántico ya es un océano más amplio, ¿no? ¿Cómo hacen los cocodrilos para cruzar océanos y exactamente cuándo ocurre esto? Entonces hay que pensar un poquito en eso. Los cocodrilos, una característica de los cocodrilos, como son animales de sangre fría, es que son animales muy perezosos, son muy flojos. No sé si ustedes han ido al zoológico de Barranquilla a ver y han visto dónde está el cocodrilo, dónde está el caimán aguja. ¿Quién ha ido al zoológico y ha visto el caimán aguja alguna vez en su vida? ¿Ninguno? Nada, jamás. Bueno, si ustedes van a pasar un rato largo, pues para media hora el cocodrilo no se va a mover. En general los cocodrilos son animales más bien flojos. Les gusta permanecer mucho tiempo quietos, y la forma en la que ellos se dispersan es que hay un estudio donde lo que hacen es poner, ¿cómo les digo yo? Les ponen transmisores a cocodrilos que los van a liberar en algunos lugares, y ellos se van a mover y se van a mover por la costa norte de Australia. Cuando hacen la correlación entre el azimut de la movilidad del cocodrilo más los datos oceanográficos de corrientes, pues prácticamente los cocodrilos se están dejando arrastrar de la corriente, ¿vale? Es un modo de dispersión muy eficaz, porque usted básicamente lo único que tiene que hacer es quedarse quieto y flotar en el agua y dejar que la corriente lo arrastre, ¿vale? Entonces, en el caso de los gaviales, que hablábamos de todo este patrón biogeográfico que puede ser muy complicado, hay algunos... ya desde hace décadas se está hablando de que las condiciones oceanográficas fue lo que permitió la dispersión de estos animales, y probablemente fueron arrastrados por corrientes que atravesaban el Atlántico durante el Cenozoico. En el caso de los gaviales se habla mucho de las condiciones de modelos de circulación del océano, que están hablando de corrientes que se hacen más fuertes en dirección oriente-occidente durante determinadas fases del Cenozoico, ¿vale? Aquí se habla, por ejemplo, de un diente muy misterioso que encontraron en la Antártida. Creo que no han vuelto a encontrar nada más, que podría ser de un gavial, pero podría que no. La cosa es que para el Eoceno medio, los gaviales aparecen por primera vez, el Eoceno medio, el Oligoceno, aparecen por primera vez en América del Sur y en las Antillas y así. Entonces, estos animales, sus parientes más cercanos están en África, donde ellos de alguna manera tienen que haber cruzado el Atlántico, que aunque es más estrecho que el Atlántico moderno, sigue siendo bastante amplio. Entonces, resulta que más o menos por el mismo intervalo de tiempo aparecen en el registro fósil dos grupos de mamíferos. Uno es los monos del Nuevo Mundo, y el otro es los roedores del Nuevo Mundo, más o menos hacia finales del Eoceno, comienzos del Oligoceno.
Y se ha hablado mucho de esa dispersión porque a diferencia de los crocodilianos, que son animales acuáticos, aquí estamos hablando de un proceso de dispersión que tendría que haber involucrado balsas de vegetación que llevaran estos animalitos de un lado para otro, ¿vale? Y lo que se piensa es que la circulación oceánica cambió alrededor del límite Eoceno-Paleoceno porque la conexión entre América del Sur y la Antártida se interrumpe en ese momento. Entonces, el comienzo, cuando se interrumpe eso, se crea la corriente circumpolar antártica, empieza la glaciación antártica y también cambian un poco los patrones de circulación de corrientes y se piensa que esto puede ser uno de los desencadenantes de la corriente, ¿cómo se llama? La corriente surecuatorial del Atlántico que va a llevar, se va a hacer más fuerte y probablemente a partir de inundaciones y desembocadores de ríos va a arrojar a algunos animales que van a ir a parar a las faunas suramericanas. ¿Okay? Ahora respecto al Plioceno, tenemos un Atlántico que es mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio porque la dorsal meso-oceánica del Atlántico no está abriendo la cuenca del Atlántico y está mucho más separado, ¿no? Aquí no creo que no les alcancé a poner ese ejemplo, pero bueno. Algo que es bien interesante es que hay un tipo de caracol que se llama el caracol púrpura, los llantinios, y los llantinios son unos caracoles muy extraños que construyen, con su baba, construyen una balsa de espuma y viven pegados a la superficie del agua. Y comen medusas y cosas por el estilo, pero viven flotando. Y hay un patrón en el Plioceno donde se encuentran fósiles de llantinios. De repente se encuentran desde España, pasando por el Caribe hasta el Pacífico. ¿Sí? Y eso lo han interpretado como una señal de un cambio de corrientes que está atravesando y llevando cosas en dirección transatlántica hacia el occidente. Más o menos por el mismo periodo en que empiezan a aparecer por primera vez cocodrilos en la región neotropical. Entonces ahora vamos a mirar esto desde una perspectiva menos paleogeográfica y más paleoecológica. ¿De verdad estos animales vivieron en el mar? ¿Cómo hace usted para saber a partir de unos fósiles que este animal realmente es un animal marino o no es un animal marino? Entonces aquí está el trabajo de Andrés Solórzano, un colega venezolano y que trabajaron en la formación Castillo, donde aparece este Siquisucus, y ellos lo que hacen es mirar el registro fósil estratigráfico, aquí hay unas fechas de la formación Castillo que se solapan con el registro de la Alta Guajira, este intervalo de edad, y ellos, la conclusión a la que llegan es que los aligatorios, o sea, los caimanes, que son los que que no toleran bien el agua salada, aparecen asociados, por ejemplo, a hojas o a determinados tipos de moluscos que no son tan amantes de la sal y a otros vertebrados terrestres, ¿cierto? Pero cuando tenemos depósitos completamente marinos, con vertebrados marinos y peces y cosas así, solo aparecen los gaviales, ¿sí? Por ejemplo, este que está acá, entonces solo aparecen los gaviales. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser como una indicación, pero entonces aquí hay un problema. ¿Cómo hago yo para saber si yo encuentro los fósiles de estos animales en estos depósitos marinos, porque también los encontramos así en las Guajira, en capas de conchas y todo esto, ¿cómo hago yo para saber que esto es un fósil autóctono o alóctono? ¿Ya les han hablado de ese concepto? Autóctono versus alóctono. No. Quizás más aplicado a sedimentos. Bueno, un fósil autóctono es un fósil de algo que se encuentra en el lugar más o menos donde vivió y murió, ¿vale? En el mismo ambiente de depositación. Piensen, por ejemplo, un organismo que es infaunal y se muere enterrado en el sedimento. Entonces, es un fósil autóctono. Un fósil alóctono es un fósil que está por el proceso sedimentario, por el transporte. Usted lo va a arrojar fuera de su contexto original y va a aparecer metido en un lugar donde no estaba. Entonces, piensen, para darles un ejemplo, o sea, ¿alguna vez han visto la desembocadura de un río? Ahí mismo, cerquita de ustedes, donde está la desembocadura del Magdalena. Hay una pluma de sedimento que está saliendo, ¿cierto? Hacia el mar. Entonces, por ejemplo, cuando Humboldt salió por la desembocadura del Orinoco, ¿no? El man salió por el río y salió al mar, entonces estaba la pluma de sedimento y toda la cosa, y el man saliendo al mar desde el Orinoco al Atlántico se encuentra un caballo muerto hinchado flotando, ¿no? Entonces, si ese caballo deja fósiles, pues va a dejarlos fuera del contexto donde se originó, donde se formó y donde vivió, ¿no? Entonces va a ser un fósil alóctono. ¿Cómo hago yo para saber que estos animales simplemente no fueron arrastrados, ¿cierto?
por los ríos hasta el mar, ¿no? Y están en capas de origen marino por eso. Entonces, nuevamente revisando este registro, todo este registro de las formaciones Jimol, Castilletes y Guare, hay un investigador que se llama Austin Hendy, y Austin Hendy investiga las faunas de moluscos de estas formaciones y él mira, de acuerdo, él mira cuáles son eurialinos, cuáles son estenoalinos, cuáles son las tolerancias de profundidad y de salinidad de sus parientes modernos, y con eso él hace una reconstrucción paleoambiental de la secuencia estratigráfica. Entonces, fíjense cómo estamos aplicando unos parámetros paleoecológicos para hablar de ambientes de depositación. Entonces, aquí nos está hablando de ambientes estuarinos, ambientes costeros, ambientes de frente de playa y ambientes de plataforma interna. ¿Sí? Diferentes ambientes de depositación interpretados sobre todo con base en las asociaciones de fósiles. Eso es paleoecología aplicada a la interpretación ambiental de los depósitos. ¿Vale? Entonces, aquí está nuestra distribución y vemos que hay siempre crocodilianos asociados a los ambientes más estuarinos o de agua dulce, pero también tenemos casos donde hay ambientes más de plataforma, incluso encontramos crocodilianos. Entonces, ¿qué hice yo? Pues yo me puse a mirar, este señor Austin Hendy lo que hizo fue calcular unos índices de salinidad y de profundidad para los diferentes estratos. Me puse a buscar los niveles estratigráficos donde aparecen los cocodrilos, a contar el número de cocodrilos y a comparar las distribuciones de estos crocodilianos con base en como las localidades donde aparecen y qué tantos aparecen y cuáles son los índices de salinidad y de profundidad que les da este señor Austin Hendy. Y resulta que los gavialoideos, salvo un par de excepciones muy, muy pequeñitas, se distribuyen ampliamente por todas las salinidades y por todas las profundidades, ¿sí? Mientras que los caimanes están más pegados, aparecen casi exclusivamente en los depósitos de agua dulce. ¿Sí? Entonces ya me dice algo, ¿no? Pero otra vez lo mismo. Miren, ¿qué animal es ese? Una nutria. No, es un castor. Es un castor, ¿no? ¿Dónde viven los castores? En Agua dulce. ¿Cierto? En los ríos, ¿no? En agua dulce, son animales de agua dulce. Pero miren dónde está ese castor, ¿no? Si llega y sube la marea y se lo lleva, y este man termina fosilizado por allá en el fondo del mar, ¿no? Y lo encuentran 3 millones de años después, se encuentran en un fósil de un castor. Ustedes saben la respuesta, ¿no? Pero el paleontólogo del futuro podría llegar a pensar que los castores vivían en el mar, y ustedes saben que eso no ocurre, ¿cierto? Entonces, ¿son animales marinos? ¿Será que es suficiente esta evidencia de la distribución estratigráfica? Necesitamos una línea de evidencia independiente, y esa línea de evidencia independiente son los isótopos estables. Ustedes ya conocen los isótopos inestables, que son todo el cuento de la vida media que se usa para la datación radiométrica, la datación absoluta, pero también hay isótopos estables que no se desintegran y permanecen. Estos isótopos estables le dan a las sustancias que los contienen unas propiedades químicas y físicas ligeramente diferentes. Entonces, a veces reaccionan más o reaccionan menos las moléculas que tienen estos isótopos, o en el caso del agua, por ejemplo, el agua que tiene oxígeno pesado, oxígeno 18, tiene menos probabilidad de evaporarse que el agua que tiene oxígeno ligero, o sea, oxígeno 16. Entonces usted coge un montón de agua y la pone a evaporar y entonces se va a ir el oxígeno 16 y se va a enriquecer el oxígeno 18. Y eso le va a crear patrones, hasta patrones globales, porque a medida que usted tiene ciclos desde los trópicos de evaporación y precipitación hasta los polos, usted está empobreciendo en isótopo pesado de oxígeno el agua, y el agua de los casquetes polares de los polos está muy, muy empobrecida en isótopo pesado, tiene mucho más isótopo ligero. Entonces ustedes pueden hacer comparaciones, porque también, por lo general, los ríos y los lagos tienen una distribución de isótopos de oxígeno mucho más amplia que la del océano, porque el océano se mantiene a un nivel muy, muy constante, ¿vale? Entonces, normalmente los ríos y los lagos, la gran mayoría de los ríos y los lagos tienen un contenido de isótopo pesado de oxígeno menor al de los océanos, ¿vale? Pero en general la varianza es más grande porque hay diferentes regímenes de precipitación, de una cosa, de otra. Acá hay otro sistema que también hace fraccionamiento, que se llama fraccionamiento isotópico, o sea, un proceso biológico, físico, químico que le está separando más o menos los isótopos, y es en las conchas de carbono
carbonato, de calcita, de aragonito, de muchas cosas, por ejemplo, foramíferos, moluscos, etcétera. La temperatura, la separación de isótopos viene como función de la temperatura y por eso, a partir de isótopos de oxígeno, se ha podido reconstruir la temperatura global desde el Cretácico hasta hoy. Esta famosa curva de sacos y colaboradores que todavía se usa mucho hoy. Entonces están las variaciones de isótopos de oxígeno, nos hablan de los cambios en la temperatura, ¿vale? También están los isótopos de carbono que tienen toda una dinámica, pero algo que es importante en esta dinámica es que los diferentes organismos productores, sobre todo las plantas y las algas, captan el isótopo pesado de carbono en diferentes proporciones. Entonces yo puedo reconocer las variaciones, por ejemplo, en la materia orgánica, en las plantas terrestres de diferentes tipos, en las plantas acuáticas y en los pastos marinos y en las algas de isótopos de carbono. ¿Okay? Entonces yo puedo hacer cosas como que, por ejemplo, los animales comen plantas que fijan en diferentes proporciones los isótopos de carbono. Y entonces eso se acaba incorporando a los tejidos esqueléticos de los animales. Entonces animales, por ejemplo, que comen muchas hojas de arbustos y cosas así que tienen un contenido de isótopos de carbono, van a tener un contenido diferente al de animales que comen más pastos que tienen un contenido de isótopo de carbono diferente. Y al mismo tiempo, los carnívoros que se especializan en un tipo de animales o otros van a conservar esas señales. Así que podemos estudiar la ecología en el registro fósil. También se usan las redes tróficas modernas, los isótopos de nitrógeno, esto no se preserva mucho en los fósiles, también se estudian. Entonces podemos saber cuál es el nivel trófico de los animales, porque esto se va enriqueciendo. Nos ayuda a hablar de las fuentes de carbono y de nitrógeno de lo que usted come, básicamente. Para darles un ejemplo, las comunidades indígenas, cuando solo cultivaban yuca, por ejemplo, en el Amazonas, la yuca tiene una proporción de isótopo pesado de carbono menor que el maíz, porque el maíz tiene un tipo de fotosíntesis diferente. Entonces, cuando llega el maíz a la Amazonía, las comunidades indígenas, en el esmalte dental, los restos arqueológicos, hay un cambio en los isótopos de carbono. ¿Okay? Entonces, eso refleja, aquí está otro que es el estroncio, ¿no? El estroncio es muy importante porque el estroncio y el rubidio tienen una relación ahí compleja en las rocas, sobre todo en las rocas ígneas, y eso se incorpora al registro geológico, y dependiendo de las rocas que usted tenga, como el estroncio es más pesado, se va casi que a calcar la proporción de isótopo de estroncio al suelo y al agua. Y el agua de mar tiene una varianza muy pequeñita de isótopos de estroncio. Entonces, bueno, esto prácticamente sale calcada la proporción. El estroncio es bien interesante porque el estroncio es químicamente parecido al calcio, así que parte, casi que por error se podría decir que parte de los esqueletos mineralizados incorporan un poquito de estroncio. Entonces, los animales marinos, independientemente en qué lugar del mar estén, tienen prácticamente la misma proporción de isótopos de estroncio, pero los animales terrestres y los animales que se mueven mucho, que caminan mucho por muchos tipos de rocas con diferentes niveles de estroncio, tienen una varianza de niveles de estroncio muy elevada. ¿Ok? Entonces, es algo importante porque nos puede ayudar a distinguir animales marinos de animales continentales. ¿Sí? Entonces, los valores de isótopos de carbono van a variar tanto en magnitud como en varianza de los valores, dependiendo, estamos hablando de ambientes marinos, costeros, ambientes marinos profundos, ambientes de agua dulce, lo mismo el oxígeno, van a haber variaciones. Entonces yo puedo estudiar esto para averiguar qué animales son más terrestres, qué animales son más acuáticos, cuáles están en agua dulce, cuáles están en agua de mar. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un crocodiliano del Jurásico, de Tailandia, y están las proporciones de isótopos de estroncio, y las proporciones de isótopos de estroncio no corresponden a valores de animales marinos, sino más de animales terrestres, y esto nos indica que este animal, que pertenece a un grupo mayoritariamente marino, era realmente ocupado ambientes terrestres. Hay otro estudio, pero con carbono y con oxígeno, donde están comparando unas formas modernas y unas formas del registro fósil. Entonces están mostrando que, por ejemplo, los isótopos de oxígeno de animales continentales varían muchísimo. La varianza de los valores isotópicos es muy alta, pero las formas marinas tienen varianzas mucho menores, ¿vale? Y entonces cuando lo aplicamos al registro fósil vemos esa diferencia. Y también con respecto a los isótopos de oxígeno, aquí están representados en el eje Y. Es mucho mayor la varianza de isótopos de oxígeno en los aligatoroides, en los que son más continentales, versus los que son marinos, que se restringen a un valor muy similar, y también tienen valores de isótopos de carbono más elevados.
Entonces, ¿cómo hace uno un análisis de estos? Uno tiene que sacar muestras, esas muestras yo las estuve sacando ahí en la Universidad del Norte, a partir del esmalte de los crocodilianos. Pues me tocó, ese esmalte es muy delgado, me tocó sacarlo a mano con mucha delicadeza y llevarme las muestras a la Universidad de Florida. Aquí está una egresada del doctorado en Ciencias del Mar, Ana Carolina Torregrosa, que ya me colaboró con los análisis, y entonces tras un montón de digestiones y de cosas, se extraen los isótopos y se pasan por un espectrógrafo de masas que le va a contar a usted la cantidad de isótopos que hay y le va a dar los datos de las proporciones isotópicas. ¿Ok? Entonces, aquí tengo algunos datos preliminares. Aquí tengo un gavialoideo. El gavial de Patajau, el famoso gavial de Patajau es este que está acá. Y aquí está el otro gavial más chiquitito, y la variación de isótopos de oxígeno es muy poca, ¿no? Están casi que al mismo nivel, mientras que los caimaninos, los otros, los de hocico ancho, tienen una variación mucho más amplia de isótopos de oxígeno. Esto ya me está diciendo algo, ¿vale? Ahora, en otra localidad yo tengo muchos más dientes de cocodrilos y tengo una distribución bien compleja de los valores de oxígeno y de carbono. Entonces, en el caso de los gaviales, como ya les digo, son dientes delgados, estrechos, tienen poca variación de isótopos de oxígeno y probablemente habitaban cuerpos de agua que tenían un valor isotópico muy uniforme, lo cual es lo que usted espera en ambientes marinos. Aquí tenemos los caimaninos, o sea, los de hocicos anchos. Hay gran variación en el oxígeno y el carbono, que nos indica una diversidad de cuerpos de agua con diferentes niveles de evaporación, de llegada de afluentes, probablemente parte de algunos se aventuraban por cortos periodos en el mar, pero no demasiado largos, igual que algunas especies modernas. Y cuando yo miro la morfología de los dientes de estos caimaninos, me noto que hay dos categorías diferentes, unos de dientes muy robustos, que son ya como el Purosaurus, que es un caimán gigante, o los caimanes tipo babilla o cosas así, y tienen una gran variación en isótopos de carbono, pero también tienen valores de isótopos de oxígeno más elevados. Y tengo estos dientes muy raros que tienen estas crestas como muy pronunciadas, que son similares a los de un tipo de caimán muy extraño, que llaman el caimán rostro de pato, el Mourasuchus, que se encuentra en el Mioceno de Sudamérica y se encuentra en la Alta Guajira. Y curiosamente, los 4 dientes que tiene esta morfología tienen valores isotópicos muy similares, que entre otras cosas son valores muy bajos, que me indican cuerpos de agua dulce, pero también cuerpos de agua dulce que tienen poca evaporación, y también tienden a tener valores de isótopos de carbono más bajos, por alguna razón, no entiendo muy bien por qué, pero indican diferencias en la dieta con los caimanes más grandes, ¿no? Que seguramente están en un nivel trófico más alto, o también, por ejemplo, algunos de estos puntos son de animales bastante grandes, probablemente eran animales que puedan hacer excursiones cortas al mar y comer cosas de mar, ¿no? Entonces ya nos está hablando de este indicio geoquímico, porque estos son estudios geoquímicos, nos están hablando de diferencias tanto en el nicho espacial, ¿cierto? También en el nicho en términos de salinidad del ambiente, y también en el nicho trófico, en que están comiendo cosas diferentes y habitando cuerpos de agua en espacios diferentes con diferentes niveles de salinidad. Finalmente tengo acá este punto azul que está ahí arriba. Es un diente muy diferente a todos los demás, no es un diente cónico, es un diente plano con un borde aserrado, se parece más al diente de un dinosaurio que al de un cocodrilo. Y esto representa un cebesio, que es un tipo de crocodiliano bien extraño que vivía en el Cenozoico, que era un animal que siempre se ha pensado que era más terrestre, y curiosamente este me da el valor de oxígeno pesado más alto de todos, y esto ocurre cuando son animales terrestres que tienen una gran cantidad de evaporación, porque no están metidos en el agua, pierden mucho oxígeno, agua con oxígeno pesado por evaporación, y esto vendría a ser bastante consistente con lo que siempre se ha pensado de estos animales. Entonces, al final yo termino con una comunidad representada por dientes fósiles de dientes, una comunidad de animales que tienen un montón de variaciones en los valores isotópicos de carbono y oxígeno, y me están hablando desde una evidencia meramente geoquímica, estamos hablando de las diferencias ecológicas entre estos animales, ¿no? Entonces, un estudio paleoecológico, ¿vale? Entonces, bueno, el gavial de Patajau, ya sabemos, es el famoso Siquisiquesucus, la misma especie de Venezuela. Tenemos información nueva gracias a estos fósiles. Los fósiles de Guaré, del Plioceno, son crocodilus, son como, así podríamos decir, algo así como los abuelitos del caimán aguja.
Y son dos grupos que atravesaron el Atlántico, ¿no? En diferentes momentos del Cenozoico por cambios en la circulación oceánica. Y la geoquímica del esmalte dental nos indica que hay diferentes tipos de crocodilianos que están ocupando diferentes ambientes dentro de la misma zona costera de lo que es hoy la Alta Guajira, ¿vale? Este tipo de estudios pues no serían posibles si no fuera por un montón de personas que colaboran o que dan financiación, entidades que dan financiación y personas que colaboran ya sea con datos, con ayuda en el laboratorio, con ayuda en el campo. No alcanzan a caber todos en una diapositiva, se me quedan muchos por fuera, pero bueno, agradecimientos para todos ellos y muchísimas gracias, muchachos. Si tienen preguntas, quejas, llamadas a la conspiración o lo que quieran, bien puedan y me comentan. Profe, lo que sí no entiendo es que si son de sangre, tengo entendido que son de sangre fría, entonces ¿cómo hacen para regularse en los mares, en la temperatura? Bueno, a veces ocurre que estas especies que son más marinas hoy en día, como se dejan arrastrar de las corrientes, acaban en un lugar muy frío y se mueren. Entonces, básicamente ocurre eso. Entonces, para que se dispersen transoceánicamente, usted necesita una corriente cálida, ¿no? Por eso estamos hablando mucho de corrientes transatlánticas tropicales, ¿no? De circulación tropical transatlántica. Pero es muy buena pregunta porque justamente eso pasa, ¿no? Algo que es importante es que los que toleran menos el agua salada, que son los aligatoroideos, sí son mucho más tolerantes de temperaturas bajas comparados con los otros, ¿no? Entonces hay mucha dispersión en ese grupo en los continentes del norte, entre Europa, Asia, Norteamérica, hay más patrones de dispersión relacionados con eso y normalmente tienen una distribución latitudinal más amplia que los otros. Bueno, gracias. Creemos que no hay más preguntas, Jorge. Entonces te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes por la invitación y para mí siempre es un gusto pues compartir estas cosas, ¿no? Ustedes, sobre todo con la comunidad de Uninorte, ¿no? Chévere, como parte de la comunidad Uninorte, pues chévere compartir, ¿no? Con todos y también que son estudios que se hacen con fósiles del Museo de Uninorte, ¿no? Eso es importante resaltar. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros grabamos tu sesión, entonces pues los estudiantes van a tener acceso a tu grabación como material de estudio. Vale, vale. Ay, ¿yo puedo tener una copia o algo así? Sí, claro que sí, yo te envío. Ay, genial, genial. Muchas gracias, Jorge. Muy amable. Vale, Alba Marina. Entonces, muchas gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Vale, adiós, muchachos, que estén bien. Gracias. Adiós, profe. Gracias.